Bien. Entonces, como les decía, portémonos bien, que empezó la grabación. Listo. Sé que esto que está aquí anotado en la presentación tuvo que cambiar un poco, pero bueno, las circunstancias ya fueron explicadas y vamos a empezar el procesar y organizar la información, unos elementos que resultan bastante importantes a la hora de empezar a hablar sobre comunicación efectiva, ¿no? Digamos, dentro de lo que vamos a conversar a lo largo de este mes y medio, de estos 2 meses nos vienen hacia el futuro, pues es interesante empezar desde el principio. Vamos a hablar de estos procesos. ¿Cómo vamos a hablar de estos dos procesos? Primero vamos a hablar de un modelo de comunicación. Vamos a hacer algunas apreciaciones respecto a la comunicación, digamos, como tema. Posteriormente vamos a hablar de procesar la información en clase, ¿cierto? Un tema interesante que les resulta particularmente de utilidad lo que se les viene a continuación a ustedes. Vamos también a hablar de el arte de tomar apuntes, ¿no? Ese va a ser el tercer tema, a mirar qué podemos hacer para tomar apuntes, cómo los estamos tomando y si estamos tomando apuntes que son útiles. Posteriormente vamos a hablar un poco del organizador mental, ¿cierto? El mapa mental era lo que les habíamos prometido en la sesión anterior, lo vamos a tocar el arte de tomar apuntes. Antes del cierre vamos a hablar de la primera entrega, ¿cierto? Entonces, acuérdense que según lo que les propusimos para llevar a cabo esta clase, las clases serán los jueves, ¿cierto? Las clases virtuales sincrónicas serán los jueves con todas las dificultades experimentadas, pero los jueves siguen en pie. Y hacia el martes, a la tarde es el límite de la entrega, ¿cierto? Entonces tienen desde hoy a las 6 hasta el martes a las 6 para hacer la entrega. Entonces, vamos un poco de qué va a pasar en esa entrega, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer? Y finalmente el cierre con el formulario de asistencia, con todas las preguntas que ustedes tengan y todos los comentarios al respecto, ¿listo? Entonces, eso va a ser como el orden de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Empecemos entonces, digamos, bastante rapidillo para que nos rinda la sesión, hablando un poco del modelo de comunicación. Un modelo de comunicación se usa en varias ramas de conocimiento, sobre todo en la lingüística, en lo que tiene que ver con la comunicación humana, como la fonoaudiología, y también las de comunicación y ciencias de la comunicación. ¿Y qué tiene de raro o de particular ese modelo? Regálenme un momentito mientras esto se coordina. Listo. ¿Qué tiene de particular este modelo? Posiblemente algunos de ustedes ya lo han visto, ¿cierto? Es un modelo en donde tenemos la versión más general. Parece que funciona la comunicación, que implica actores, ¿cierto? Como el emisor, implica que están ubicados en un contexto, implica que comparten un mensaje con un código específico a través de un canal, ¿cierto? Eso es la manera más general, la manera más, menos específica, más bien, más podemos entender la comunicación. Sí, que a veces hay cuestiones que el receptor, cuando le contesta al emisor, ¿cierto? Entonces el mensaje ya no iría en un sentido, ¿cierto? Sino que irían los dos, ¿no? O que diferentes tipos de canales. Entonces, ya no es cara a cara, ¿cierto? Sino que estamos hablando por una llamada de Zoom, como ven aquí, ¿cierto? Eh, con los diferentes tipos de contextos. Entonces, podemos tener una llamada Zoom para ver una película un sábado por la tarde, ¿cierto? O podemos tener Zoom para tener una clase. Entonces, todo esto está recogido en este modelo general. Los modelos nos funcionan para hablar de las generalidades de los procesos y poder determinar dentro de esas generalidades cuáles son las reglas y cuáles son los elementos que son centrales para que esto funcione, ¿cierto? Entonces ustedes pueden pensar en cualquier tipo de modelo. Piensen, por ejemplo, en un modelo eléctrico, ¿no?
Entonces, para ustedes establecer la conexión eléctrica de una casa necesitan algo que no es la realidad, pero que la represente, ¿cierto? Para establecer una molécula también funciona igual, una molécula en base de carbono que tiene unos hexágonos que se unen a través de líneas de carbono, ¿cierto? Entonces, los modelos nos funcionan para hacer abstracciones que nos permiten mirar reglas, ¿cierto? Y movilizar conceptos. Esa es la funcionalidad del modelo. No estamos diciendo que todas las situaciones de comunicación funcionan así, o sí, es la regla general, sino que nos funciona para hacer ese tipo de abstracciones. ¿Qué implica este tipo de abstracciones? Implica que podemos establecer principios, ¿cierto? Que nos van a describir comportamientos particulares. Voy a hacerlo un poco más claro, ¿cierto? Con el ejemplo que me interesa señalarles para el día de hoy. Y es que, claro, para cuando nos comunicamos de manera integrada, ¿cierto? Hemos aprendido a comunicarnos en español durante 15 años de nuestra vida y de manera integrada sabemos leer el contexto, ¿cierto? De manera integrada sabemos que hay. Cuando uno responde una llamada, dice, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cierto? Habla con tal persona a quien necesita. De manera integrada sabemos que tenemos que entender al receptor, ¿cierto? Que tenemos que ponerle atención al emisor y que el receptor nos tiene que entender. Y de manera integrada sabemos que, claro, cuando estoy entendiendo tengo que hacer así, ¿cierto? Ya lo vamos, digamos, metiendo en nuestro sistema la manera de comunicarnos. Una de estas reglas que va a describir el comportamiento de las personas, de los emisores y receptores que están dentro de una situación de comunicación, es el principio de cooperación, que va a aparecer en la próxima diapositiva de manera más específica. El principio de cooperación es una regla, ¿cierto? Es una regla que hemos integrado y que sabemos que necesitamos respetar esa regla cuando necesitamos tener ciertos tipos de comunicaciones, ¿cierto? Entonces, el principio de cooperación es algo que el emisor y el receptor entienden juntos, ¿cierto? Y que tiene que ver con la cantidad de la información, ¿cierto? ¿Qué tanto digo? ¿Qué tanto comparto? Depende de la situación en la que esté, del receptor que me escuche, ¿cierto? Si yo estoy haciendo una exposición sobre, pónganle ustedes, las células vegetales, voy a compartir una cantidad distinta de información, así estoy hablándole a mi sobrinito de 7 años que está intentando hacer su tarea de ciencias, ¿cierto? Entonces la cantidad es distinta. También entendemos la calidad como parte del principio de cooperación, ¿cierto? Entonces, que la información sea al menos cierta o al menos que no sea mentira, ¿cierto? La relevancia es que lo que te esté diciendo sea importante para lo que estamos intentando aquí decir, ¿cierto? Para la situación en la que estamos. Puede que cuando ustedes le estén hablando, no sé, a un profesor, no sea relevante hablarles del trauma que les dejó su ex, ¿cierto? Puede que no lo sea, puede que no lo sea, pero cuando estén hablando con sus amigos, sí, ¿cierto? Y la forma en la que estoy presentando la información. Entonces, el principio de cooperación no es que sean reglas, ¿cierto? No es como que siempre que yo hablo tengo que, ay, esto tiene una buena cantidad, sí, esto tiene una buena calidad, no sé. No es que funcione así, pero nosotros entendemos que el receptor quiere mantener un tipo de conversación con nosotros cuando cumple estas reglas. Entonces les voy a poner un ejemplo. Digamos que uno va por la calle, ¿cierto? Y hay un receptor que le dice a uno, eh, hola, ¿cómo te llamas? Uno no lo conoce. Y la respuesta de uno es, disculpa, tengo novio. La respuesta no es relevante, ¿cierto? La respuesta relevante hubiera sido darle mi nombre. Pero por esa violación al principio de cooperación, el receptor ojalá entienda que yo no quiero que me hablen, no quiero tener una relación con esa persona, no quiero que sepa mi nombre, porque mi intención es no romper mi compromiso, ¿cierto? Entonces, este principio de cooperación resulta interesante.
¿Por qué les estoy hablando del principio de cooperación? Porque muchas veces resulta particularmente útil pensar en que es necesario corregir la manera en la que estamos siendo receptores, ¿cierto? Entonces, sí, puede parecer, ¿cómo te llamas? No, tengo novio, ¿cierto? Entonces, corregir la manera en la que estamos siendo receptores implica escuchar de una manera distinta. Y para este escuchar de una manera distinta, vamos a revisar nuestra situación de escucha en este momento, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a pedir que, aquí voy a habilitar un poco el chat, ¿cierto? Por si ustedes tienen algún comentario que formular respecto a lo que hemos acabado de hablar del principio de cooperación, del modelo de comunicación, etcétera. ¿Listo? Entonces, prepárense para revisar su propia situación de escucha actual, ¿cierto? ¿Qué necesito que suceda? Voy a leerles algunas oraciones, ¿cierto? Con esta lógica que pasa en redes, que es baja un dedo, sí. En este caso solo vamos a usar una mano, ¿cierto? Y necesito que sean lo más honestos. O sea, están ustedes con sus 5 deditos escuchando lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Yo no estoy mirando ustedes cómo están sentados, no estoy mirando nada. Necesito que sean honestos. Y al final de nuestro baja un dedo sí, les voy a solicitar que me compartan por el chat cuántos dedos tienen arriba. ¿Listo? Entonces, alístense para el momento de la honestidad. Entonces, regálenme un momentito. Listo. Hemos vuelto, hemos vuelto. Vamos a ver cómo nos va con esa honestidad, compañeros. En este momento, ¿cierto? Baja un dedo sí. Estás en un lugar adecuado para prestar atención. Entonces, bajen un dedo si están en un lugar adecuado para prestar atención. Que estoy en medio de un trancón, no puedes bajar el dedo, ¿cierto? Que estoy en medio de el jardín o el parque de mi casa escuchando en el iPhone, ¿cierto? Para prestar atención. Entonces, ahí pueden bajar ese dedo. Baja un dedo si tienes algún mecanismo activo para tomar apuntes, ¿cierto? Sea el que sea. Entonces, que usted diga, no, tengo un Word abierto. Bien, puede bajar el dedo. No, que tengo un cuaderno y tengo unos lápices. Bien. Si ustedes dicen, lo pensé, pero no lo hice, no lo tienes activo, no puedes bajar el dedo, ¿cierto? Entonces, esa es la condición. Bajen un dedo si, a pesar de todo lo que sucedió al principio de esta sesión, llegan dispuestos a participar y están atentos, dándola toda. Si ustedes dicen, no, más bien estoy como acostado en la cama, ahí como esperando que se pase el jueves, no pueden bajar el dedo. Pero si están ready para la acción, lo pueden bajar. ¿Listo? Podemos tener ya 3 dedos abajo, si esa es su situación. Bajen un dedo si tienen controladas los factores de distracción, ¿cierto? Si el celular está lejos, si no tienen abiertas otras pestañas además del Zoom, ¿cierto? Si no están haciendo otras cosas adicionales que no tienen que ver directamente o que les impide prestar atención de manera directa, ¿cierto? Si ya son unas cuestiones que usted dice, no, a mí me toca tener un clicker porque tengo una condición médica, eso está perfecto. Pero si están de manera allí como parchando, como tranquis, no pueden bajar el dedo. ¿Listo? Y la quinta, prepararon la sesión. Bajen el dedo si prepararon la sesión, ¿cierto? Si leyeron el programa, si algo averiguaron en internet sobre ese tema, como si hicieron alguna pregunta, como, ve, ¿qué será esto? Bajen el dedo, ¿listo? Ya llegamos a nuestros 5 deditos. Entonces, compartamos en el chat cuántos dedos bajamos.
Ok, por allí bajaron 4, 2, 3. Ok, ok. Bien, bien, bien. Muchas gracias a todos los que han participado. Listo. Si no los han bajado, si no los han bajado, ¿cierto? Si están como así, como, ay, como digo que, que tengo arriba 5 dedos, ¿cierto? No importa. Lo importante es que se den cuenta de cómo estas alteraciones dentro del proceso de escucha me van a generar un problema en mi pacto de cooperación, ¿cierto? Entonces puede que yo fui a clase, pero no entendí. Yo fui a clase, pero me entró por un oído, me salió por el otro, no supe nada. Solo me di cuenta a las 6 que todos se fueron y como que ya no había nadie hablando y me fui, ¿cierto? Entonces, algo que les voy a solicitar en este momento, que vayan empezando a hacer, si está dentro de sus posibilidades, es que miremos qué acciones podemos llevar a cabo para poder bajar todos los dedos, ¿cierto? Entonces, esto se llama, ¿cierto? En función de respetar el principio de cooperación, le vamos a denominar monitoreo de la escucha, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea del monitoreo? Que ustedes tengan la capacidad de darse cuenta si están en situación de escucha y si no, modificar todo lo que sea necesario para que puedan ponerse a escuchar. Entonces, el primer dedo es muy fácil. Compitas, ubiquémonos en un sitio adecuado, ¿cierto? Dentro de nuestras posibilidades. Al menos que ustedes puedan estar estables, ¿cierto? Ya si ustedes quieren meterle el nitro aquí, ponerse en un escritorio y entonces no, me voy a poner en situación completamente perfecto. Pero dentro de sus posibilidades, miren si están, si es posible ponerse en un sitio adecuado. ¿Qué implica eso? Estar sentado, estar sentada, ¿cierto? Estar frente a un computador o frente al dispositivo, tener todo a mi disposición cerca para escuchar. En segunda medida, controlar los factores de distracción, ¿cierto? Entonces, si estoy aquí en Zoom y tengo la capacidad de internet fenomenal, no como la mía, y puedo estar, no sé, en LOL, pues compitas, hagamos una sola cosa, ¿cierto? Tomemos decisiones y miremos si vamos a estar en LOL o si vamos a estar en la clase. Entonces, controlar los factores de distracción, poner el celular por allí lejos, eso puede funcionar. Tercer elemento, activar la toma de apuntes, digital o física, ¿cierto? Entonces, poner un cuadernito al lado, abrir un Word, ¿cierto? Activar eso como una especie de reflejo allí rápido, ¿cierto? Cuarta actividad, disposición para estar en el espacio de clase, es decir, listo, vamos a mirar a pesar de todos los problemas que experimentamos, pues vamos a estar atentos allí. Yo sé que ustedes lo están, ¿cierto? Me lo han demostrado y eso nos gusta, ¿cierto? Entonces, disposición, que si dicen a una pregunta, listo, estoy aquí atento. Uy, que me surgió algo, alzo la mano, ¿listo? Eso puede funcionar. Quinta acción para hacer el monitoreo de la escucha en clase. Preparar cada sesión con una breve investigación previa, ¿cierto? Es una acción muy pequeña, pero que los va a poner rápidamente en disposición, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen el programa, ¿cierto? Lo tienen allí, ojalá ya se lo hayan tatuado, como le sugerimos la vez pasada. Tienen el programa, lo tienen allí cerca, saben qué va a pasar en cada sesión, pues qué pasa si ponemos en Google algo ahí como, bueno, ¿y eso qué es de organizadores mentales? ¿Qué será? ¿Cierto? Vamos a ver un video en YouTube cortico, ¿cierto? Prepararse para la sesión, llegar con algo previo, ¿cierto? Contribuir a lo que está pasando para activar mi propia disposición. Eso puede funcionar. Siguiente acción que nos puede ayudar a hacer monitoreo de la escucha. Me están en este momento escuchando, ¿cierto? Están allí, atentos, apuntando en un sitio adecuado, con el celular lejos, bien dispuestos. Y de repente ustedes empiezan a tener preguntas, ¿cierto? No me las formulen a mí todavía. ¿Qué tal si las anotan? Ay, ¿qué significa eso el principio de la cooperación? ¿Cuándo se rompe el principio de la cooperación? ¿Cierto? ¿Qué significa monitorear la escucha? ¿Y qué pasa si no está dentro de mis posibilidades? ¿Cierto? Entonces,
formular preguntas que tengan que ver con lo que estamos conversando. Eso puede ayudarles a estar muy atentos a lo que está pasando. Entonces, formular preguntas de manera personal, no tienen que escribirlas en el chat. Todo bien, aquí va funcionando, pero eso les va a ayudar a ustedes a estar muy atentos. Y en el caso que ustedes digan, esta pregunta resulta muy importante, activo formas para poderla preguntar. O digo, no, vengan, yo busco algo aquí como rápidamente porque yo creo que eso está en algún lado. Este tema me sonó mucho y quiero seguir investigando al respecto. Miren que aquí tenemos una actitud diferente, menos pasiva, y eso nos va a ayudar muchísimo a escuchar, atender y prestar atención. ¿Listo? Y finalmente, responder de manera relevante, ¿no? Participemos, hagamos parte del principio de la cooperación. Y si yo les digo, ¿cuántos dedos levantaron? Y ustedes dicen, no, eh, ¿quién quiere jugar ajedrez? Pues amigos, o sea, por Dios, ¿cierto? Entonces, responder de manera relevante resulta importantísimo en ese monitoreo de la escucha. Estas acciones, si ustedes se dan cuenta, ya no es solo como escucha porque tengas ganas, sino como, ya, puedo ejecutar ciertas acciones que me van a llevar al éxito dentro de lo que yo necesito hacer, ¿cierto? Hacer el monitoreo implica que ustedes tienen una autoconciencia suficiente y en cualquier momento pueden parar y decir, uy, esperen, creo que no estoy tomando apuntes y devolverse y tomar apuntes. Uy, esperen, creo que estoy divagando y no estoy haciendo preguntas ni nada. Voy a parar y me devuelvo. ¿Listo? Eso significa el monitoreo. Estoy observando constantemente las condiciones que están poniéndome enfrente o que yo estoy poniendo y respondo a ello de una manera efectiva. ¿Listo? Entonces, creo que con eso ya algunos, con unos 5 minuticos, con esto que les he hablado durante los 5 minutos anteriores, es posible que ustedes digan, puedo ejecutar una acción que me va a permitir ya estar más en situación de escucha. ¿Listo? Entonces los invito a que lo hagan, ¿cierto? A que se ubiquen en un sitio adecuado, a que bloqueen el celular y lo pongan por allá lejos, ¿cierto? A saquen ese cuaderno, a se pongan en disposición, a que empiecen a formular preguntas, así sea que ustedes lo hagan de manera íntima de usted para usted. ¿Listo? Aquí estemos atentos allí. Entonces, en el chat, aquí, la última intervención que ustedes van a hacer antes de que yo empiece con el tema grande. ¿Cuál es esa acción de monitoreo de la escucha que va a implementar en este momento? Cuéntenos en el chat mientras continuamos. Sobre todo aquellos que bajaron un solo dedo. ¿Cierto? O que bajaron los cuatro y necesitan la perfección. Entonces, ¿qué acción de monitoreo de la escucha van a implementar? Cuéntenos. El chat está desactivado, profe. Ay, muchas gracias. Denme un segundo que se me trabó el computador, entonces ya lo abro. Ya está abierto, Gabriela. Se Zoom es una maravilla. Entonces, cuéntenos, ya creo que ya está activado. Listo. Van a bloquear el celular. Perfecto, perfecto. Tremendo, tremendo. Entonces ahí lo tienen como algo personal. Ujú. Ubicarse, listo. Entonces vayan haciéndolo, no solo como que lo escriban como un muy buen propósito, sino listo. Lo voy a hacer de verdad. Ujú. Perfecto, listo. Entonces me quedé callado unos 20 segundos porque eso les da tiempo para hacer lo que ustedes se propusieron hacer. ¿Listo? Eh, Listo. Entonces, vamos a proceder con ya con el tema, pues, complejo, pero esto, miren que también hace parte de lo que vamos a hablar posteriormente, entonces no es que vaya a empezar un nuevo capítulo de esta historia, sino que en realidad vamos avanzando en... Dentro de este modelo de comunicación, ¿cierto? En donde teníamos receptor y teníamos emisor, ¿cierto? Entonces,
Tenemos un tipo particular de receptor, un tipo específico de receptor, que tiene que hacer unas actividades específicas dentro de un contexto específico con un emisor particular y el que se espera que suceda algo con ese mensaje. Y es el estudiante, la estudiante, ¿cierto? Entonces, el estudiante o la estudiante como receptor tiene que transformar los mensajes estímulos que recibe para comprenderlos y a él le resulta particularmente importante comprenderlos. Si no los comprende, pues llega a los parciales y no sé, ¿cierto? Y los deja en blanco, ¿cierto? O no sabe operar algo en la vida real. Entonces resulta bien interesante porque esos mensajes, controlar el mensaje va a ser muy particular, va a ser muy interesante dentro de lo que necesita el receptor hacer. Y esos mensajes de estímulos le llegan al estudiante de tres formas en particular. Le llega de forma visual, sonora auditiva o experiencial. Entonces, visual, cuando ustedes, por ejemplo, están viendo las diapositivas que ven aquí, ¿cierto? Entonces, la organización de este material tuvo que pasar por las manos nuestras, ¿cierto? Entonces pusimos ahí lo que era importante y lo estamos utilizando como un apoyo visual que ustedes puedan ver también y por el cual nos puedan seguir nuestra línea de discurso. El sonoro auditivo, cuando ustedes me escuchan, escuchan la explicación que estamos dando y como ya monitoreamos la escucha, entonces, claro, vamos a escuchar mejor, ¿cierto? Vamos a escuchar con más atención, con mayor profundidad, pero en realidad hay un elemento sonoro allí que resulta importante tener en cuenta. Y también lo experiencial. Entonces, cuando les digo, compartan en el chat la estrategia que van a utilizar para monitorear la escucha. Perfecto, ¿cierto? Entonces, ustedes dicen, la comparto, entonces tengo que escribir y tengo que accionar algo. Me dijeron que pusiera las apuntes, entonces saco mi cuaderno o pongo mi celular. La experiencial es bastante importante. Posiblemente algunos de ustedes han escuchado un término que se denomina estilos de aprendizaje, ¿cierto? Que es algo que se usa, es un concepto que se usa para determinar su merced o a qué es más proclive, a qué se inclina más, ¿cierto? Entonces, posiblemente ustedes les hicieron algún test alguna vez en su vida que tiene que ver con de qué manera aprendo mejor, ¿cierto? En este momento yo digo, no, yo no soy psicopedagoga, no puedo decir nada al respecto de la validez o no de dichos tests, ¿cierto? Pero algo que sí resulta interesante pensar que nos da esta información es que existen distintos tipos de estímulos en una misma situación. Entonces, ya les he dicho, hay estímulos visuales, ¿cierto? Como las diapositivas que están allí. Hay un estímulo sonoro, ¿cierto? Que es mi explicación, que es cualquier tipo de elemento que podamos escuchar. Y hay otro tipo de estímulos que son los experienciales. Y es posible que uno tenga más afinidad con uno u otro. ¿Cierto? Entonces les voy a poner una situación de ejemplo. Cuando ustedes estaban en una evaluación, ¿cierto? O en una entrega de final, ¿cierto? O en el ICFES, posiblemente, o en el examen de la universidad. Es posible que mientras estaban intentando recordar una información en particular, ustedes hayan recordado, por ejemplo, el extracto del cuaderno donde tenían esa información, el color del subrayado con el que ustedes subrayaron esa información. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo recordaba los movimientos que había hecho el profe con las manos. Para mí eran muy vívidos. O yo recordaba las experiencias que había sucedido. Entonces me preguntaban algunos elementos de, no sé, física. Y yo me acordaba muy particularmente de los experimentos que habíamos hecho del movimiento centrífugo con las lavadoras, ¿cierto? O amarrábamos una cuerda a un objeto y hacíamos así, y entonces así nos explicaban la fuerza centrífuga y eso para mí era súper importante, ¿cierto? Entonces miren ese diferentes tipos de estímulos que nos dan la variedad de cosas que podemos aprender dentro de una sesión de clase. ¿Qué resulta interesante aquí? Que podemos aprender combinando estímulos, ¿cierto? Entonces no es solo como sentarme y escuchar, ¿cierto? Podemos también empezar a mirar y darle más relevancia a lo visual. Entonces, ¿hasta qué punto me acuerdo de los gestos que hace el profesor? O me acuerdo de las inflexiones de voz, ¿cierto? O hasta qué punto yo
ingreso dentro de mi proceso de aprendizaje y me creo experiencias particulares en las que yo pueda aprender ciertos conceptos, ¿cierto? Entonces, esto resulta interesante más que por definir cómo aprendemos, que yo no sé si eso sea posible o no. Tú eres visual, tú eres auditivo, tú eres kinestésico. Tiene más relación con hasta qué punto nosotros podemos entrar a variar nuestras diferentes formas de recibir los estímulos. Y esto tiene que ver con un tema del que vamos a hablar hoy, que se trata de los apuntes, ¿cierto? Entonces, piensen que los apuntes que ustedes tomen van a ser el texto que más van a escribir dentro de la universidad. Y es allí donde ustedes pueden combinar diferentes tipos de estímulos para mejorar su capacidad de retentiva, para analizar mejor los conceptos, para relacionar nuevos conceptos con otros, ¿cierto? Y hacerlos funcionales a los objetivos que ustedes necesiten. Los apuntes son un espacio importantísimo para el estudiante, es el texto que más se escribe en la vida universitaria y por eso vale la pena mirar cómo estamos tomando apuntes, ¿cierto? ¿Cuál es la salud de nuestros apuntes? ¿Qué utilidad tienen para nuestra vida como estudiantes? ¿Cuál es el medio que utilizamos para tomarlos, ¿cierto? ¿Y cuáles son los formatos que puede llegar a ser posible que adoptemos, ¿cierto? Entonces, allí como para que reaccionen, ¿cierto? Para experiencial. Con un emoticón, ¿qué tan sanos son sus apuntes, ¿cierto? En el chat o como reacción, como ustedes deseen. Si son muy buenos, ustedes dicen, oh, no, no lo sé, ¿cierto? Si a ustedes les gusta tomar apuntes, si es una práctica normal, o si más bien como, no, pues es que tengo recuerdos de Vietnam, del colegio, ¿cierto? Bien, veo varios así, gente así con el pulgar arriba, también gente sorprendida, algunas calaveras que me indican una muy buena salud de los apuntes. No, compañeros, no lo hagan. Listo, eso está muy chévere, que ustedes mismos se puedan autodiagnosticar con honestidad, ¿cierto? Porque igual hace parte de esas posibles herramientas que lleguemos a usar y es mucho mejor usarla con conciencia. ¿Listo? Es mucho mejor usarla con intención. Entonces, vamos a hablar un poco respecto a esto de los apuntes, teniendo en cuenta esto que ustedes ven en pantalla. Utilidad, medio y formato, ¿cierto? Hay gente completamente autocrítica que pone caritas enfermas, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar si mejoramos la situación de esos apuntes, compañeros. Vamos entonces a hablar de la utilidad de los apuntes, ¿cierto? Entonces hemos dicho que los apuntes son un texto escrito, ¿cierto? Generalmente en formato análogo, en formato digital, que nos ayudan en esta situación de escucha y que hacen parte de la definición de ser estudiante, ¿cierto? Entonces, tomar apuntes. Perfecto. Miremos entonces un poco la utilidad detrás de tomar apuntes, ¿no? Entonces, dentro de la investigación exhaustiva que hice viendo mi propia experiencia personal y la experiencia de los demás, hay dos posibles respuestas a esta pregunta de para qué tomar apuntes, ¿cierto? Una es el fin asteric. Entonces, yo tomo los apuntes para poder utilizar mis 32 marcadores Pelican, ¿cierto? Que subrayan en la oscuridad. Y entonces me tengo en los títulos, ¿cierto? Hago dibujitos, hago una cantidad de cositas que quedan como apuntes para mostrar en Pinterest, ¿cierto? Ese es el fin, que sean aster y que mis cuadernos se vean bonitos. Hay que revisar si ese fin es suficiente para los objetivos que estamos intentando buscar con los apuntes, ¿cierto? ¿Qué tal esté yo gastando más tiempo a que se vean Asterix, en realidad interiorizar la información que estoy poniendo Asterix, ¿cierto? Entonces allí, como dicen por ahí,
evaluable, ¿cierto? Al menos uno le puede hacer preguntas a esa respuesta. Y la segunda respuesta, no, es qué es lo que hay que hacer. Y esto lo digo de una manera muy personal. Eso me pasaba a mí, ¿cierto? Entonces yo no soy asteric, ustedes ven mis cuernos, pues tampoco es que sean feos, pero pues no soy de tener muchos colores, ¿cierto? Uy, así poner el título en letra cursiva y entonces poner diferentes tipos de banderitas. No, no, no soy tan asteric. Pero a mí me pasaba que yo tomaba apuntes porque yo sentía que era lo que había que hacer, ¿cierto? Entonces, puede que la respuesta a ustedes no les parezca tan así, pero a veces ustedes la pueden ver en, es que tengo que comprar un cuaderno. ¿Y por qué? Porque es lo que hay que hacer, ¿cierto? Es que tengo que llenar el cuaderno. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer. Entonces, a mí les digo así personalmente, yo daba esta respuesta, ¿no? Porque yo no me imaginaba estar en una clase sin algo que hacer en las manos. Pero esa era la única funcionalidad que yo le veía. Y eso también hay que hacerle preguntas, ¿cierto? Un poco funable esa respuesta también, porque, bueno, y es lo que hay que hacer y quién dice, ¿cierto? El profesor en el colegio, eso hay que evaluarlo, ¿cierto? Entonces, hay dos finalidades, pero a mí me gusta pensar más en la tercera finalidad que les voy a presentar. Es posible que ustedes caigan en una de estas dos posibilidades. Es posible, sí, es normal. Y entonces yo digo, no, pues yo no voy a dejar de hacer mis apuntes Asterix. Está bien. Pero ¿qué tal si le añadimos una nueva dimensión a esto de tomar apuntes? ¿Cierto? Me parece que Pedro Santiago tiene una pregunta. Pedro, Sí, yo tengo una pregunta. cuéntame. Es, yo, es que yo tengo el dilema de que yo tomo apuntes, pero Ujú, solo tomo los apuntes lo que yo entendí. ujú, ujú. Generalmente es lo que yo entendí y lo que investigo y entiendo. No sé si está bien porque siempre tuve el conflicto de que decían que si yo, que tenía que tomar apuntes de todo para que yo pueda llegar después a estudiar lo que apunté. Pero yo solo O- apunto lo que entiendo y lo que no, no lo escribo porque siento que no sé, no está bien. Ok, ok. Esa pregunta está muy chévere. Voy a dejarla allí en remojo, ¿cierto? Si algo, anótela. Si a usted le pareció interesante esa pregunta que hizo Pedro, anótela, porque nos va a servir después. Pero Pedro, voy a dejarla en remojo mientras paso a la siguiente diapositiva y posiblemente pueda encontrar maneras de responderla. ¿Listo? Pedro nos ha planteado una pregunta que es importante, que hay que apuntar, ¿cierto? O sea, el criterio soy yo. ¿Está bien que yo sea mi propio criterio para mis apuntes? Pongámosla a mirar a ver qué pasa. Entonces, les voy a dar unas herramientas que nos pueden ayudar a hacer los apuntes útiles, ¿cierto? Entonces, Pedro nos decía, no, es que yo apunto lo que yo entiendo. Lo demás no me parece correcto anotarlo, no me parece útil. Pedro, podemos decirle a Pedro, Pedro, está bien, está perfecto. Porque su merced es la persona que decide qué es lo que es útil. Los apuntes son una herramienta personal de trabajo, ¿cierto? Y hay que volverla como tal, más allá de la herramienta para poner los 36 marcadores Pelican, ¿cierto? Es la herramienta que yo utilizo o que espero utilizar en algún punto para recuperar lo que escuché en la clase. Y a mí me parece que el filtro es aquello que yo entendí, está perfecto. Sin embargo, lo que podemos hacer es ampliar el radio de aquello a lo que yo entendí con estas acciones que les voy a mostrar. Uno de los defectos de tener a los apuntes como es lo que hay que hacer es que se vuelven apuntes inútiles. Se vuelven apuntes que no vuelvo a consultar, ¿cierto? Se vuelven apuntes de llenar cuaderno y que en realidad al finalizar nuestro periodo académico, al finalizar el corte, al finalizar el semestre, pues ya listo, se quedaron en el olvido y seguiremos con otro cuaderno, ¿cierto? Porque eso es lo que hay que hacer. Pero, ¿qué pasaría si utilizáramos los apuntes en tres momentos particulares? Antes de la clase, durante la clase y después de la clase, ¿cierto?
Ya no es solo como algo que yo utilizo como, uy, y aquí estoy anotando y entonces estoy intentando, es como un dictado y el que más rápido llene cuaderno mejor, sino que entonces empiezo a hacer el apunte, la oportunidad para involucrarme en el tema que va a suceder. Entonces, acciones muy sencillas que pueden ampliar ese radar, ¿cierto? Que pueden hacer que el cuaderno sea más que algo que hay que llenar y que pueden incluso ampliar ese rango de qué es lo que yo entiendo. El primer elemento, antes de la sesión, observen el programa, ¿cierto? Y miren el tema al que se va a tratar la sesión. Si ustedes no tienen alguna idea, como no, pues es que nunca nos dieron programa, no sé, fíjense en un libro de texto, ¿cierto? Fíjense en o hagan predicciones de lo que puede tratar la siguiente sesión. Revisen los apuntes previos. Para esta sesión, obviamente no les iba a pedir que revisaran los apuntes previos, pero permítanse, en el caso de que sea posible, revisar apuntes previos cuando empiecen matemáticas o cuando empiecen programación. Revísenlos, observen el programa que les dieron. Si no, miren si están guiándose de un libro y empiecen a mirar los conceptos que va a tratar la siguiente sesión. Prepárense para el asunto, prepárense para la sesión, dispónganse, ¿cierto? Mientras están en clase, el apunte también puede servir. Entonces, monitorea la escucha. No es solo escribir lo que están como si fuera un dictado muy rápido que yo no puedo seguirle la corriente, sino más bien empiecen a preguntarse qué es lo central de lo que estoy escuchando. Pedro dice, lo central es lo que yo entiendo, ¿cierto? Lo central a veces puede ser lo que repiten mucho. La palabra que más repite, uy, como que por ahí es el tema. El nombre de la sesión y todo lo que tiene que ver al respecto, ¿cierto? Los grandes subtítulos o títulos de las diapositivas, allí puede estar lo central. Entonces, vayan viendo eso, detectando las diferentes señales que les van dando en las sesiones para evitar transcribir. Porque si ustedes tienen apuntes muy abigarrados, puede que sea o muy llenos de texto y ustedes digan, uy, no, mucho texto, estos son apuntes, esto no me va a ayudar, ¿cierto? Puede que sea una herramienta que les dificulte el estudio. Y aquí lo que queremos es que esto sea una herramienta de recuperación, que me ayude a estudiar, que me ayude a procesar los estímulos visuales, auditivos o experienciales y que me ayude posteriormente a recuperar lo que está aquí escrito, ¿cierto? Conversen, y no tienen que conversar ustedes en voz alta así con el profesor y entonces interrumpiendo. No, pero ustedes pueden ir formulando preguntas. Bueno, ay, aquí me surgió una idea, ¿no? ¿Qué pasa si entonces en vez de escribir análogo, escribo digital? ¿Hay algún problema? O los problemas serán, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, empezar a conversar un poco, darse el tiempo de anotar las preguntas que surjan, puede ser útil, ¿cierto? Y amplíen su idea de los apuntes, o sea, no es solo coger y escribir y llenar cuaderno. ¿Qué tal si graban la sesión, graban el audio de lo que están hablando en clase o lo que están hablando en la sesión y posteriormente lo escuchan, ¿cierto? ¿Qué pasa si empiezan a integrar dibujos a sus apuntes? ¿Qué pasa si empiezan a integrar diagramas? Eso también puede ser un apunte, ¿cierto? Siempre y cuando ustedes sean el filtro a través del cual aquí vamos mirando qué es lo que vamos anotando. Entonces, amplíen esa idea de apuntes. Permítanse monitorear la escucha y transformar las acciones que están haciendo para poder alcanzar el objetivo que es escuchar, entender y procesar, ¿cierto? Y después de la clase, trabajar con los apuntes. No solo como, ay, listo, se acabó la clase, cerré el cuaderno, me fui, hasta luego, nos vemos el jueves. Y ustedes permítanse arreglar los apuntes, ¿cierto? Entonces, ampliarlos, ¿no? Que deje una parte en blanco porque aquí definitivamente no sé de qué estaban hablando, me perdí, pero puse una pregunta, ¿cierto? Entonces, ay, esto lo puedo averiguar rápidamente. Esto se recomienda hacerlo en cuanto puedan. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen el jueves siguiente, pasaron 6 días en los que se olvidó la información, en los que se olvidó lo que discutimos el día de hoy. Entonces, en cuanto puedan, media hora después de culminar la sesión, ¿cierto? Un día después de culminar la sesión, como parte de su rutina de estudio, arreglarlos, ¿cierto? Ampliarlos con material adicional. Entonces, busco un video en YouTube al respecto y entonces empiezo a mirar cómo se amplía ese tema. Miro la bibliografía del programa que me compartieron y me pareció interesante el título de un libro y lo busco
y empiezo a mirar pues que si es lo que están diciendo es lo que corresponde con la realidad o no. Y empiezo a trabajar sobre mis apuntes, a ampliarlos con material adicional. Y finalmente, realizar resúmenes, ¿cierto? No tienen que ser así resúmenes comprensivos de 3 páginas, con que ustedes digan, en esta clase se trató sobre el modelo de comunicación, se trató sobre el monitoreo de la escucha y los apuntes, ya ustedes pueden volver en 8 días y saber de qué se trató la sesión y empezar a recordar, ¿cierto? Les repito, no tiene que ser pues un documento en Word de 300, no, con que ustedes digan, estos fueron los elementos centrales, me quedé con esto, ya, perfecto. Tienen una herramienta de trabajo bastante útil para ustedes. Entonces, los apuntes empiezan a superar el tema de ser aesthetic, ¿cierto? Ya no es como solo Pinterest y listo. O le pongo dibujitos y florecitas y ranitas, pues porque, sino que ya superan ese tema. Pueden ser aesthetic, pero también que sean útiles, ¿cierto? Ojalá que ya no sean por defecto, que como es lo que hay que hacer, sino como, ah, miren, esto me funciona como una herramienta, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 3 momentos en particular que nos van a ayudar a hacer acciones específicas para hacer útiles los apuntes. Vamos a superar el ámbito de qué hacemos con ellos, ¿cierto? ¿Solo llenamos cuaderno? No, lo hacemos útil a nuestros objetivos, ¿listo? Continuemos. Ahora la pregunta sobre el medio, ¿cierto? ¿Dónde está bien tomar apuntes? Pero antes de continuar, no sé si a Pedro le parece interesante la respuesta que le dimos o no es una respuesta que ustedes digan, no me convenció. Así sea que reaccione Pedro. Bueno, confiaré en que fue una respuesta bien. Listo. Bien, muchas gracias, Pedro. Listo. Ahora vámonos, hemos hablado de la utilidad de los apuntes. Ahora hablemos un poco del medio. ¿Dónde, cómo los tomo? Todas estas decisiones que ustedes pueden llegar a tomar, ojalá tengan en mente el objetivo de tomar apuntes, ¿cierto? Entonces acuérdense, ya no es para publicar todas mis fotografías en Pinterest y tener 1 millón de seguidores, sino facilitar la atención en clase y la legibilidad posterior, ¿cierto? Que yo pueda entender qué es lo que dice ahí y que durante la clase yo esté haciendo un movimiento con la mano, ¿cierto? Esté recapitulando información, esté seleccionando lo que es importante. Entonces, si cumple con el objetivo, la decisión ya está en sus manos. La primera cuestión, digital o análogo, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con digital? No, es que yo tomo apuntes en mi tableta, es que yo tomo apuntes en mi computador. Así es lo que yo hago normalmente. Análogo nos referimos a los medios físicos. Entonces yo lo hago de manera escrita, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Aquí esto tiene que ver con la disponibilidad de materiales que ustedes tengan, ¿no? Entonces ustedes tienen un iPad, bien, fenomenal, ¿cierto? Fantástico y magnífico, pero también tiene que ver con los gustos. Entonces, por ejemplo, les cuento mi caso. A mí nunca me gustó tomar apuntes digitales. Sentía que en este afán de conservar la información, en cualquier momento todo iba a fallar, el Internet mundial iba a fallar, mi computador iba a fallar como lo hizo hoy y me quedé sin apuntes. Entonces, un poco en ese susto yo decía, no, pues esto también tiene su encanto, quedémonos con el cuadernito. Y ahí me quedé, ¿cierto? Pero también está la posibilidad de lo digital y tiene sus ventajas también. Entonces, esto depende de los gustos y la disponibilidad. A ustedes, a qué tienen acceso, qué es lo que más les gusta. Que las decisiones estéticas, que de qué color, que cómo hacerlo, que si compro los 36 Pelican o no, ¿cierto? Eso ya depende de ustedes, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? No pierdan el objetivo, ¿cierto? Sí, ustedes pueden ser el morro de los plumones, no hay problema. Pero si ustedes no ponen atención en clase porque se quedan haciendo una banderita, pues difícil, ¿no? Entonces, las decisiones estéticas que vayan a la par del objetivo. Y los distintos estímulos. Entonces, como les decía hace un momento, ampliar la idea de los apuntes. Ya no es solo el apunte escrito y entonces escribo un texto, un párrafo larguísimo intentando captar lo que me dice el profesor, sino que eso lo convierto en palabras clave
unidas con iconos, unidas con dibujos, unidas con diagramas. Y aquí entonces voy a grabar esto que está diciendo el profesor porque me parece interesante, ¿cierto? Entonces, todo eso resulta alimentando a la larga unos apuntes que van a ser interesantes de ver, van a ser un repositorio personal de ustedes y van a tener la variedad suficiente como para permitirles estudiar. Entonces, ¿qué mejor que tener en mente el objetivo? Facilitar la atención y la legibilidad. Ya de ahí en adelante, si a ustedes les gusta, si tiene disponibilidad y no obstruye el objetivo, háganlo, ¿cierto? Todo funciona siempre y cuando se cumpla el objetivo. Y finalmente, ¿cuáles son los formatos? ¿Cierto? Formatos posibles, hay bastantes. Y muchos dependen y muchos nos van a decir cómo poner las hojas, qué tipo de información poner, con qué colores usarlo, ¿cierto? Cómo distribuir la página, cuál es la función de cada una de las partes de la página. Voy a hablarles hoy de 3 formatos. Este en particular, el de notas de Cornell, posiblemente algunos de ustedes lo habrán escuchado. Si no, y ustedes dicen, uy, quiero saber más, anótenlo, anótenlo y lo tienen allí de tarea, ¿cierto? De preguntarse, y miramos a ver qué es. Voy a hablarles de 3. Notas de Cornell, ¿cierto? Diagramas o notas sketches, ¿cierto? Notas gráficas o mapas mentales. Esos van a ser los 3, ¿cierto? Voy a empezar por mi más favorito. Mi más favorito, mi personal más usado, que tiene que ver con las notas de Cornell. Las notas de Cornell es un método que yo personalmente usé en mis pregrados y uso incluso a día de hoy, porque me permite tener una acción específica para cada parte de la página. Entonces, para este formato de apuntes se utiliza la página vertical, ¿cierto? Una página vertical de un cuaderno. Imagínense que esto blurreado es un cuaderno, ¿cierto? Y entonces, como la tenemos vertical, tenemos una clave de distribución de la página, espacialmente hablando, así como ustedes la ven en la imagen, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una sección, 2 secciones, 3 secciones, ¿cierto? Aquí les muestro en la diapositiva una sección, 2 secciones y 3 secciones. Este también funciona, pero es un poco más contextual. ¿Qué pasa con el método de Cornell? Le dice a usted, distribuye la página de esta manera y llene la información como le estamos indicando. Entonces, a la parte de la izquierda vas a poner los subtítulos, los conceptos clave, las ideas principales, las dudas, ¿cierto? Entonces allí pongo apuntes, ¿cierto? Pongo el subtítulo notas de Cornell, pongo el subtítulo medio, pongo el subtítulo formato, ¿cierto? Y a la parte derecha voy a poner el desarrollo de eso que estoy poniendo en la izquierda, ¿cierto? Entonces, fórmulas, esquemas, frases importantes, ejemplos. Esta distribución les va a obligar a ustedes a separar cuál es el concepto, cuál es el título, cuál es el subtítulo, cuál es la idea de su desarrollo. Y finalmente, en la parte inferior, lo que tenemos es un espacio para usar después de clase, que es ahí es donde usted va a poner el resumen. Entonces, la clase de hoy trató sobre la forma de monitorear la escucha y nos dio muchos datos sobre cómo podemos tomar apuntes. Con eso usted lo ve después de la clase, 5 minutos. El próximo jueves dice, listo, ya me acordé que trató la clase anterior, podemos continuar. Este es mi personal favorito, me ayudó a pasar muchas materias que tenían mucho contenido y me ayudó también a tener unos apuntes más organizados. Entonces, si lo quieren explorar, ahí está para que ustedes lo puedan averiguar. Angélica, no sé si tienes una pregunta. Sí, sí, señora. Cuéntame. Yo ya había escuchado antes del método Cornell para tomar apuntes, pero yo le veo un problema y pues como dices que tú lo has usado y que te funciona, quería preguntarte a ti, ¿cómo haces cuando el tema es muy extenso? Porque a mí me pasa que pues como es solo para una hoja, como que se me queda corta la hoja y necesito tomar más apuntes y me parece que eso desordena un poco la información. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para organizarla mejor cuando el tema es muy extenso? Perfecto, me gusta la pregunta. Te voy a responder con lo que yo hacía. Esto se hace en todo el cuadro.
Estas margencitas se ponen en todo el cuadro, se ponen en todas las hojas. Y entonces el tema puede ser extenso, pero yo necesito separarlo en conceptos e ideas clave y el formato no se me va a acabar en la primera página, sino que lo sigo usando. Entonces, no es que tengas que resumir todo en una sola hoja, sino que puedes utilizar más de una, ¿cierto? Y ampliar el tema. No sé si la solución es como muy sencilla. Sí, de pronto yo hablaba más como, por ejemplo, que no sé si es como cosa mía, que a mí me gusta poner, digamos, lo que estoy anotando como en la información relevante, que esté enfrente de las palabras claves. Ujú. Entonces, digamos que cuando cambio de hoja, eso como que se desorganiza un poco. No necesariamente, digamos que aquí lo interesante es probar y no importa que hayan espacios en blanco en una u otra, en otra columna, ¿cierto? Si su merced necesita, ¿cuál es aquí la idea? Que la parte de la izquierda me sirva como un índice de lo que está en la parte de la derecha. Esa es la idea. Entonces, aquí se trata de probar, ¿cierto? Decir, bueno, a mí no me gusta que queden espacios en blanco, este no es mi método. Pero en el caso, por ejemplo, que yo les decía, yo lo usé en mi pregrado y a mí me funcionaba mucho porque me organizaba la información como si fuera un libro muy explícito, ¿cierto? Entonces, es de probar diferentes alternativas. Vale, gracias. Listo, listo. Creo que han salido muchas preguntas. Si algo pueden anotarlas en el chat hacia el final de esta sección. Les voy a decir cuándo y podemos continuar. ¿Listo? Entonces, aquellos que tienen la mano levantada, aprovechen esa mano levantada y anoten la pregunta que tengan en su cuaderno o en el chat y vamos mirando cómo la resolvemos. ¿Listo? Continuemos. ¿Qué pasa con los apuntes visuales? ¿Cierto? Entonces los apuntes visuales es una cuestión que nos obliga a tener la página horizontal, tener la página aquí sí vertical y tener apuntes visuales nos va a reducir el espacio. Tener la página horizontal, pero también nos va a exigir una exploración creativa de lo que estamos escuchando. Entonces, tomar apuntes visuales tiene que ver con hacer mucho diagrama, hacer mucha relación con colores, hacer mucha relación con iconos, con pequeños dibujos que nos permiten hacer relaciones novedosas y representaciones de conceptos, así como el que ustedes ven en la pantalla. Que ustedes les dicen, a mí soy de las personas que me gusta hacer caritas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si explotan eso y lo llevan al siguiente nivel? ¿Cuál es la ventaja aquí? Que hay una integración de nuevos estímulos. Y miren que esto depende mucho de cada persona. Yo digo, personalmente a mí no me funcionan porque yo no soy una persona que haga dibujos rápidos o que se le facilite hacer bastante diversas representaciones de elementos a través de dibujos sencillos. Sin embargo, mis apuntes resultan ser bastante llenos de flechas, bastante llenos de relaciones con cuadros, ¿cierto? Con diagramas, con tablas, entonces puede acercarse a algo visual. ¿Qué es aquí lo interesante? Que ustedes exploren diferentes posibilidades, ¿cierto? Y se permitan decir, listo, por aquí es donde yo voy, y no se queden con el apunte de siempre, ¿cierto? Sino que exploren. Nos vamos a la tercera posibilidad, que es el mapa mental, que también es otro de mis favoritos, ¿cierto? Es una posibilidad muy chévere. También nos va a pedir página horizontal y lo interesante aquí es que no necesitamos tanto dibujo, pero sí necesitamos explotar las relaciones novedosas, inesperadas, nuevas entre temas diferentes. Algo que nos permite el mapa mental es que jerarquizamos la información de manera ágil. Estamos recibiendo mucha información en una hora y media. Necesitamos encontrar qué es lo importante y empezar a establecer relaciones de jerarquía, qué es lo más importante, qué es lo que está dentro de lo otro, qué es lo más general, qué es lo más específico. Empiezo a establecer relaciones rápidas. El mapa mental después me va a permitir trabajar sobre los temas que yo anote, ¿cierto? Es una herramienta excelente para ello, pero puedo hacerlo de una manera ágil con la profundidad que yo desee, ampliarlo con las herramientas en las que yo tenga disponibilidad. ¿Listo? Entonces, esos son los tres formatos en los que ustedes pueden mirar sus apuntes. Acuérdense, ubicación de la página, horizontal o vertical, ¿cierto? Distribución de la información, tipos de elementos que pongo aquí y lo que me obliga a hacer cada tipo de formato, ¿cierto? Entonces, como estos no son los únicos, hay otros muchos. La invitación es a que ustedes investiguen, ¿cierto? Que ustedes digan, uy, ¿qué otro tipo de formato habrá? ¿Cierto? Se puede poner un formato Cornell, pero en horizontal. Puede llegar a ser posible.
¿cierto? Listo, entonces, ya con esta exploración de los apuntes, espero que ustedes estén aplicando eso en este momento y digan, vamos a empezar a mejorar estos apuntes, ¿listo? Entonces, si lo están haciendo en este momento, vayamos mirando, ¿cierto? Y vamos a hacer una actividad que resulte interesante, ¿cierto? A la hora de tomar apuntes que tiene que ver con la recapitulación. Entonces, hemos llegado al final de un tema, ¿cierto? Que es el modelo de comunicación, el monitoreo de la escucha, apuntes. Esos fueron los tres temas que tocamos. Hablamos en particular del principio de cooperación, ¿cierto? Y de cómo nosotros accedemos a ese principio de cooperación y cómo colaboramos en ese principio de cooperación y cómo dentro del principio de cooperación se nos pide, ¿cierto? Para mejorar nuestra comunicación, hacer un monitoreo de la escucha con diferentes acciones. Entonces hicimos 5 deditos, ¿cierto? Bajamos y, según nuestras condiciones y también mejoramos la manera de escuchar. ¿Haciendo qué? Preparando apuntes, ¿cierto? Preparando un buen sitio para escuchar, preparando nuestra disposición, entre otras muchas. Posteriormente hablamos de tomar apuntes y hablamos de qué es el texto que más se produce en la universidad, siempre, ¿cierto? Es lo que más se hace en la universidad, tomar apuntes. Entonces resulta interesante prestarles atención también como un espacio donde yo puedo combinar diferentes tipos de estímulos para mejorar mi aprendizaje, siendo estímulos visuales, sonoros o experienciales, ¿cierto? Y también hablamos de que es importante revisar la utilidad, el medio y el formato. Entonces, hacer apuntes más útiles, haciéndolos útiles con acciones específicas para antes, durante y después de la clase. También hablamos del medio, entonces tomar decisiones que nos permitan llegar al objetivo, ya sea por dónde los tomamos, si son digitales o análogos, si resultan entonces más estético o menos estético, ¿cierto? Si entonces lo que vamos a hacer es usar el iPad o no, etcétera. Lo importante aquí es que cumplan el objetivo. ¿Listo? Y finalmente hablamos de la posibilidad de utilizar formatos que nos permitan anotar de maneras distintas. Hablamos de tres. Cornell, ¿cierto? Un formato más visual, apuntes visuales, y un formato mucho más relacional, que son los mapas mentales. ¿Qué nos queda a nosotros? Experimentar, ¿cierto? Probar las diferentes estrategias, tomar diferentes decisiones para que nos ayuden a alcanzar los objetivos. Listo, entonces veo que muchos están aquí como, haciendo preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, Hay una cuestión aquí interesante y es que tenemos muchas participaciones y todos están aquí dando. Todas esas preguntas resultan muy chéveres y esos debates resultan muy bonitos de tener. Entonces, no crean que porque no les estamos dando la palabra o no estamos escuchando aquí, no pueden tener esos debates. Anoten eso que ustedes tengan en la mano, ¿listo? Anótenlo en el cuaderno, anótenlo en el chat, ¿cierto? Que ya vamos a continuar con nuestro taller del día de hoy. Entonces, ustedes son la barra que va a definir qué es lo que se anota, cómo se anota, ¿cierto? Y hasta dónde llega la utilidad de lo que ustedes están anotando. Entonces, los invitamos mucho a que tengan eso muy presente. Listo. Después de haber recapitulado, los voy a invitar a que piensen en alguna vez que ustedes hayan hecho un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o un cuadro comparativo para una clase, sea del colegio, ¿cierto? Sea de otra universidad, sea de un curso que estén haciendo, que les hayan dicho mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, con cualquier objetivo. Piensen en ello y escríbanos en el chat cuál es la utilidad, cuál les pareció que era la utilidad de ese elemento y cuál fue la experiencia que tuvieron haciendo ese mapa conceptual, ese cuadro sinóptico, ese cuadro comparativo u otro tipo de organizador gráfico, ¿cierto? Entonces, ahí pueden compartir en el chat. A veces se hacen este tipo de organizadores gráficos para la lectura, ¿cierto? Entonces nos pusieron a leer un libro y teníamos que hacer un cuadro sinóptico. Nos pusieron a leer un tema
sobre, no sé, la guerra franco-prusiana del siglo XIX y entonces tuvimos que hacer un cuadro comparativo entre esta guerra y otra, ¿cierto? Entonces, compártanos allí y escogeremos uno para leer. Ok, por ahí están compartiendo que es una forma de resumir lo más relevante, me ayudan a entender, me ayudan a encontrar puntos de anclaje. Ahí hablan de las clases de sociales, ¿cierto? Un elemento interesante allí es, nos permiten hacer análisis más profundos, ¿cierto? Nos permiten coger los temas, hallar lo general y encontrar relaciones nuevas. Eso está interesante. Eh, los organizadores gráficos nos permiten acceder a temas complejos de manera sencilla, ¿cierto? Entonces, tenemos una gran cantidad de información, pero el organizador gráfico lo que va a hacer es obligarnos a encontrar qué es lo importante. A veces pueden ser un dolor de cabeza hacer, uno dice, no, ya no más este tema, por Dios, ¿cierto? A veces pueden ser un reto, porque entonces tengo que relacionarme con esta información, ¿cierto? Y entonces para mí es difícil entender X o Y tema, pero el resultado parece que ustedes están muy positivos hoy. Eso me gusta, eso me gusta. Si alguien tiene alguna experiencia que diga, a mí no me gustó, eso me da, dolía la cabeza, también está perfecto. ¿Por qué? Porque es desde allí con lo que vamos a conversar. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ver cuáles son las posibles utilidades de los organizadores gráficos. Organizadores gráficos y posteriormente hablaremos un poco de lo que hemos denominado en el contexto de este taller organizador mental. ¿Listo? Entonces, ya hemos recogido experiencias, muchos dicen, me gustó, no me gustó, me pareció interesante, no era tan relevante, lo usaba en estas clases, ¿cierto? Tenía esta utilidad en particular. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Resalto mucho la cuestión de la agilidad, ¿cierto? Del tratamiento rápido de la información y de la estructura. Hablaré muy rápidamente al respecto para empezar a hablar del mapa mental. Listo. Entonces, continuemos. Los organizadores gráficos, como ustedes lo han dicho, es una representación visual del conocimiento. Con él, a la hora de elaborarlos, cuando nos piden elaborarlos, lo que nos están pidiendo es, usted, por favor, rescate esos aspectos importantes de un concepto, de un contenido, para poder manejarlos mejor. Entonces, para poder saber si usted entendió lo que está, el tema que está tratando, ¿cierto? Si usted puede manejarlo de una manera adecuada, si usted puede establecer las relaciones que son importantes. ¿Qué exigen los organizadores gráficos, como este cuadro sinóptico que ven aquí o el mapa conceptual que ven en la parte inferior? Exigen que reorganicemos las ideas sí o sí, ¿no? Entonces, la información generalmente viene de una manera muy poco condensada, ¿cierto? En forma de prosa, ¿cierto? En forma escrita de lado a lado, en párrafos largos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir allí como detectives intentando detectar qué es lo importante y cuáles son las relaciones que intenta hacer la persona que escribió esa información y transformarla para reorganizarla para transformarla en algo que sea visual. Algo que sucede con los organizadores gráficos es que benefician la aparición del pensamiento lateral o el pensamiento divergente o el pensamiento diverso, porque nos permiten ver los conceptos de una manera más abstracta, manejar los conceptos y jugar con ellos más específicamente dentro de la matriz de la organización gráfica, ¿cierto? Entonces, hacerlos, no hacerlos puede ser beneficioso, ¿cierto? Para empezar a transformar nuestra relación con los conceptos. Hay tantos organizadores gráficos como posiblemente ustedes ya les enseñaron a manejar. Entonces está desde el muy sencillo cuadro comparativo
hasta la espina de pescado, el cuadro de conceptos, el diagrama de las narraciones. Hay tantos organizadores gráficos que nos permiten hacer cosas muy diversas. Aquí la invitación es listo, digamos, a ustedes se les facilita, no se les facilita, les parece útil, no les parece útil, que lo tengan muy presente como una herramienta que puedan llegar a usar para manejar la información de una manera eh, que los rete a hacer la reorganización de las ideas, por ejemplo. Entonces, allí está esta herramienta a la mano. Uno de estos organizadores gráficos, o como de ahora en adelante les vamos a llamar organizador mental, es el mapa mental. Aquí sí les voy a solicitar que estén trincos, estén poniendo cuidado, porque aquí vamos a empezar a introducir el tema de lo que va a ser la entrega próxima. ¿Listo? Entonces, por favor, si no han monitoreado su atención hasta hoy, hasta este momento, háganlo. Entonces empiecen a mirar cómo acomodan sus acciones. ¿Listo? Importante, es una herramienta versátil de carácter visual. Generalmente se representa de la manera que ustedes ven aquí, ¿cierto? Como una especie de red similar a una neurona, ¿cierto? Que reconstruye unas relaciones como mucho más libres y que tiene un colorido bastante particular y que, si ustedes se dan cuenta aquí, cada uno de los subtemas que salen de este subtema, ¿cierto? Tiene una relación como muy de dendritas, similar a una neurona. Esa es la manera usual, pero pues esto va a depender de las posibilidades que tengamos. ¿Qué es aquí lo interesante? Que puedan explorar temas a través del mapa mental. ¿Por qué? Porque nos implica indagar en distintas fuentes, analizar y sintetizar la información, identificar conceptos claves y establecer relaciones inesperadas, novedosas, nuevas. ¿Listo? Así funcionan los mapas mentales, digamos que tienen una flexibilidad muy bonita y una explosión gráfica bastante interesante. Posibilitan eso y nos ayudan a organizar la información. El mapa mental puede verse así como el que ustedes ven en pantalla. Esto no es secreto. Ustedes ponen mapa mental en Google y les aparece este que ustedes ven allí. Elementos que resultan interesantes, importantes, que los anoten, que los tengan presentes. Hay una gran variedad de recursos. Entonces, si se dan cuenta, este mapa está hecho a mano y hay dibujos, hay colores que significan, ¿cierto? Entonces el rojo en la parte superior, al lado del árbol, del avión con el CO2, significa que está negativo, pero entonces hay unas acciones buenas, ¿cierto? Que tienen un chulito con verde. Entonces hay una variedad de recursos que significan, que aportan. Hay colores, hay dibujos, hay iconos, etcétera. Se usan conceptos y palabras clave, ¿cierto? Entonces acuérdense, este tipo de mapas son una herramienta muy personal. Eso quiere decir que ustedes son libres de utilizarlo en la extensión en la que deseen, ¿cierto? Con los conceptos y palabras clave que les parezca importante. Interesante que parta del centro. Aquí no es el centro, pero créanme que es el centro de la imagen. En el caso que ustedes tengan que hacer uno, partan del centro de la página horizontal, ¿cierto? Desde aquí hacia afuera. Y se extiende de manera libre. Lo importante del mapa mental es que sea esa recopilación de relaciones. La libertad les va a dar espacio para que ustedes hagan las relaciones como mejor lo deseen, las representen como mejor deseen. En el mapa mental todos los conceptos están unidos, ¿cierto? No hay un concepto por allá volando solo. Ay, se me ocurrió, ya no sé qué hacer con él. Ese concepto se puede ir, ¿cierto? Pero en general todos los conceptos están unidos, todos tienen una relación visible y además requiere una ampliación con investigación. Una investigación sencilla. El mapa mental llega, como les hemos dicho, hasta donde ustedes quieran llegar. No es que me salga de aquí, no, bueno, yo creo que voy con lo que tengo. Puede ser una opción, pero lo que vamos a solicitarles para la entrega es que ustedes investiguen un poquito, un poquitico. Está perfecto. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿cierto? Que nos puede ayudar a empezar a desbloquear las ideas. Entonces les voy a dar algunas indicaciones y les voy a solicitar que las sigan, ¿cierto? En la medida en que ustedes puedan, en la medida en que ustedes necesiten y tengan las condiciones. Entonces, las instrucciones se van a ver en pantalla, pero se las voy a describir.
Van a coger una porción, ¿cierto? De su cuaderno o una porción del Word o la otra herramienta donde estén anotando, ¿cierto? Si no están anotando, es hora que lo hagan para hacer el ejercicio que les voy a solicitar. Y es que van a coger un concepto cualquiera, ¿cierto? Un concepto cualquiera, ojalá se relacione con algo que a ustedes les guste mucho, ¿cierto? Entonces, no sé, la polinización. Me gustan las formaciones geológicas, me gusta el entrenamiento funcional, me gusta la música, producción musical, ¿cierto? Cojan el concepto que a ustedes les parezca chévere, les parezca interesante, les parezca importante, les parezca relevante, ¿cierto? Lo van a coger. En este caso, lo que yo voy a coger es mitología griega. A mí me gusta, me parece interesante, me parece importante, tiene de dónde agarrarse, pero ustedes pueden coger el que ustedes deseen. Compostaje, biología, tecnología, ¿cierto? Puede ser tan general o tan específico como ustedes quieran. Entonces, por favor, les voy a solicitar que lo anoten en la esquina superior izquierda, ¿sí? Esquina superior izquierda de la página a la que ustedes tienen acceso. Allí van a poner su concepto. Aquí ya está el mío, mitología griega. Me gusta, me parece relevante, podría leer al respecto, sé cositas al respecto, allí lo tienen. ¿Listo? Entonces lo pueden anotar. 5 segunditos. Bien, ya anotamos nuestro concepto. Aquí hay libertad. Pueden anotar empanadas y es válido. ¿Listo? No hay problema. Siguiente instrucción. En los próximos 20 segundos vamos a anotar una lista de palabras, cosas, nombres, fechas, ingredientes, objetos que tengan que ver con ese tema. No tiene que tener orden. Ustedes deciden si es una lista, ¿cierto? Si más bien hacen como una lluvia de palabras aquí bien chévere, ¿cierto? Se dicen empanada, entonces maíz, harina, historia, cultura, Venezuela, lo que ustedes quieran. ¿Listo? No, que no, anoté abejas, polinización, conservación, colmena, etcétera. Todo lo que tenga que ver. ¿Listo? En los próximos 20 segunditos. Entonces empiecen en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Denme a ver esas reacciones para ver si ya lo lograron. Entonces, una reaccioncita allí con un emoticón. Bien. Entonces, acuérdense la indicación. Una palabra, ¿cierto? Una lista de palabras que tengan que ver con el tema que escogí. El tema es tan libre como yo quiera, ¿cierto? Y la idea es que ustedes anoten la mayor cantidad de palabras que ustedes dicen, esto tiene que ver. ¿Listo? Entonces, cuenten, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, bien. Listo. A mí me salió esto que ustedes van a ver a continuación. TAS. Entonces, mitología griega. Entonces, claro, dioses, entender el origen, sacrificios, festivales, estatuas, guerra de Troya, fuerzas de la naturaleza, poderes, religión, todos esos temas tienen que ver. Destripando la historia, ¿cierto? Todo tiene que ver. Perfecto. El siguiente paso que ustedes van a hacer, no importa qué tanto les haya salido, vamos a trabajar con eso que les salió. Si les salieron 2 conceptos, si les salieron 10, si les salieron 15, vamos a trabajar con ello. El siguiente paso es que ustedes van a subrayar aquellos que serían como subtítulos o los temas, ¿cierto? Más importantes. Aquí subrayaría, por ejemplo, dioses, religión, festivales, estatuas. Me parece que son temas porque pueden contener otras palabras por dentro, ¿cierto? En dioses puedo poner diosas y ninfas,
En religión puedo poner estatuas y festivales, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces vamos a subrayar esas palabras que parecen contener otras palabras por dentro. En el caso de las empanadas, si yo puse ingredientes, historia, países, esos parecen ser los temas. En ingredientes puedo poner la lista de ingredientes. En historia puedo poner fechas. Entonces, la historia de la empanada, ¿cierto? En países puedo listar los países donde se comen empanadas. Entonces allí tenemos lo más general. ¿Listo? 5 segundos para que los encuentren. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esos temas? Va a ser muy sencillito, amigos. Vamos a cambiar el formato, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es lo que ustedes ven allí en pantalla. Vamos a poner nuestra zona de apuntes de manera horizontal. Vamos a poner nuestro tema en el centro y vamos a poner los temas más generales que acabamos de subrayar alrededor de nuestro tema central, ¿cierto? Entonces yo aquí puse entender el origen, fuerzas de la naturaleza, eso es un tema. Religión, ese es otro tema. Ninfas, dioses y diosas, ese parece ser parte del tema religión. Los vamos a poner rodeando el tema, ¿cierto? Esto va a ser el elemento central de nuestro mapa mental. Entonces miren que acabamos de empezar la entrega, sin que se haya publicado. Así de efectivos somos, compañeros. Entonces, 10 segunditos para que eso que subrayaron lo pongan alrededor de su tema en un formato horizontal. ¿Listo? Tema en el centro, generalidad alrededor, ¿cierto? Los temas que pueden tener otros temas. Allí van a tener los subtítulos. ¿Listo? Empiecen. No. Regálenme una reacción en el chat si llevaron a cabo los 4 pasos. Bien, bien. Listo. Chévere. Muchas gracias. Bien, esto que ustedes tienen ahorita es una aproximación de cómo podemos empezar a hacer el mapa mental que vamos a solicitarles el martes. Pero si se dan cuenta, haber hecho una lluvia de ideas, luego proceder a ordenarla y luego proceder a ponerla en un formato, es el paso inicial, ¿cierto? Entonces, en el momento en que ustedes estén enfrentándose con la idea de hacer el mapa mental, pueden recuperar este proceso. Repito, lluvia de ideas, organización, formato. No, ahora en el mapa mentaliza como no sé qué hacer, sino que pueden volver a empezar desde allí. ¿Listo? Entonces, hemos hecho un ejercicio muy rápido de recopilación de ideas, ¿cierto? De palabras clave. Esto se tiene que alimentar en que ustedes digan, bueno, vamos a mirar qué dice Wikipedia respecto a las empanadas. Vamos a mirar qué dijo otra persona respecto a las empanadas que a mí de pronto me pueda servir para alimentar mi mapa mental sobre empanadas. Vamos a mirar, tengo una enciclopedia por ahí, miremos qué es la mitología griega y si me pueden ayudar a entender como los temas grandes de la mitología, ¿cierto? Entonces, allí tenemos el inicio y la idea es que ustedes continúen articulándolo. ¿Qué quiero cambiar de tema? Pueden cambiar de tema. Que mi tema me parece que las empanadas ya no, que quiero hacer el tema de los crepes. Haga los crepes. No hay límites aquí. ¿Listo? Entonces, hablemos un poco de ¿y ahora qué puedo hacer yo? ¿No? Jerarquicen las ideas, investiguen con mayor profundidad y entréguense al diseño, ¿cierto? Entonces, empiezo a ponerle, ay, que voy a abrir este programa y aquí pongo este en el centro y entonces le pongo un icono, ¿no?
y me gustan los dibujos de esta persona porque entonces aquí pongo, no sé, la cara de Zeus al lado de los dioses y enumero los dioses. Está perfecto. Que no, que le voy a poner colores como mármol porque se relacionan con la mitología griega, porque eso es como la idea que yo tengo del, está perfecto. No, que es que a mí me gustaría enumerar el tipo de empanadas argentinas, porque me parece que son las mejores empanadas, está dentro de las posibilidades del mapa mental. ¿Listo? Entonces, compañeros, compañeras, ¿qué resulta interesante? Piensen en dónde pueden hacerlo. Estoy hablando ya en este momento de la entrega, ¿no? Pero también pueden aplicarlo para la vida en general. El mapa pueden hacerlo de manera análoga, ¿cierto? Clásico papel y lápiz que nunca muere. Meterle colores a esa vaina y va a funcionar, créanme que sí. Pueden hacerlo en un programa que se llama más, digamos, más digital, que se llama Microsoft Visio. Hace parte de la suite de Microsoft, ¿cierto? Es gratuito si lo tienen descargado allí la suite. Se llama Visio, es bastante práctico. Lo pueden hacer en soportes de páginas web como Miro, ¿cierto? Ahí tienen una prueba gratuita, dicen, acceden y hacen su propio mapa con su propio mapa mental, ¿listo? Herramientas hay bastantes. ¿Qué es lo importante? Que respeten el principio de empezamos del centro hacia afuera, que hablamos de lo más general a lo más específico, ponemos distintos tipos de iconos, información, imágenes, colores, etcétera, ¿cierto? E investigamos en la medida en la que sea necesario. ¿Listo? Voy a mostrarles a continuación cómo se ve la tarea en el Classroom y hablarles un poco respecto a las solicitudes que les estamos haciendo particularmente para que ustedes las tengan en mente. En el caso de que surja alguna pregunta, ya saben, se pueden comunicar con nosotros vía Classroom o vía H sociales o si se quieren quedar un poco después de las 6, estaremos atendiendo las preguntas que tengan, ¿listo? Entonces, regálenme un momentito, no me demoraré mucho y les mostraré cuál es la tarea, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo podemos llegar a hacerlo? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿No? Por ahora, mientras comparto la siguiente pantalla, veo las reacciones, compañeros, compañeras, del contenido hasta ahora. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les pareció lo que hablamos el día de hoy? Hablamos de monitoreo de la escucha, de apuntes, ¿cierto? De mapas mentales. Entonces, cuéntenme, ¿qué les ha parecido hasta ahora? Bien, esperemos que sean solo reacciones positivas. Ok, bien, 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 bien. Listo, muchas gracias a todos. Que las personas que no tengan reacciones positivas y digan, nah, ¿qué fue esto? También, también es válido. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos que suceda para el martes? ¿Qué les vamos a solicitar que pase para el martes? En el Google Classroom, en el enlace que prontamente les compartirá Gabriela por el chat, ¿cierto? Que ustedes dicen, yo no sé qué es el Google Classroom, ayúdenme. Allí está el enlace que Gabriela les va a compartir en un ratito. En el Google Classroom, a las 6 de la tarde, tal como les dijimos el martes pasado, se va a publicar la tarea que les vamos a solicitar. Y se ve más o menos así. Voy a compartirla de una manera muy rápida para que ustedes la tengan presente. Aquí nos esforzamos para hacer las cosas, entonces, compañeros, si pueden echarle una leída a lo que está sucediendo para que tengan más clara la información, perfecto.
Y Sí, hola, morí un poco. Morí un poco. Gracias, Gabriela. No, no, no pongan F, no pongan F. No me he muerto, no me he muerto. Listo. Creo que intentaré volver a conectar y continuaremos. y mientras tanto les iré compartiendo el link de la asistencia. Si lo quieren, lo van llenando. Hoy ha sido un día de accidentes, compañeros. Creo que hay una cuestión bastante interesante aquí con esto de la compartición de pantalla, de compartir pantalla. Entonces, voy a decirles simplemente aquí qué es lo que necesitamos que suceda. Bien, para el día martes a las 6 de la tarde les vamos a solicitar que suban al Google Classroom un documento en formato PDF, ¿cierto? Eh, Regálenme un momentito, ya solucionamos el enlace, ¿listo? Regálenme un momentito, les explico lo que va a ser la entrega, ¿listo? Un momentito. Gabriela, te agradezco si me ayudas con el enlace de Classroom, por favor. El de Classroom, todavía no el de asistencia. Listo. Bien, entonces voy a explicarles rápidamente qué va a pasar con la entrega. Para el día martes a las 6 de la tarde, les agradezco si suben al Classroom a la entrega específica de que va a aparecerles ahorita a las 6 de la tarde, un PDF con dos elementos. En la primera página van a hacer el mapa mental, ¿cierto? Entonces ya saben, de manera horizontal, ¿cierto? Con el concepto en el centro y los elementos que salen hacia afuera, desarrollados de la manera que ustedes quieran. No hay límite de tema, ustedes pueden decir, quiero hablar de las empanadas, hasta quiero hablar de física cuántica, de física general y cuántica. Ustedes deciden, es hasta donde ustedes lleguen que se puede hacer. No hay límite de extensión, ¿cierto? No les vamos a solicitar, tienen que añadir 32 dibujos, no. Ustedes miran cuáles son los elementos que son importantes, que les parezcan fundamentales, cuál es la profundidad en la que quieren elaborar su mapa mental, ¿cierto? Eso, por favor, en un PDF y en una segunda página les vamos a solicitar que por favor pongan todos los enlaces de los sitios de donde escogieron ustedes la información. ¿Cierto? Entonces, no, que abrí Wikipedia en la parte página, en la parte empanadas. Copian ese enlace y lo pegan en el documento. Les voy a solicitar, por favor, ¿cierto? Que lean las instrucciones que están en el Google Classroom, que allí está detenidamente lo que ustedes tienen que hacer. Si experimentan alguna dificultad o tienen alguna pregunta, comuníquense con nosotros a través del Google Classroom, ¿cierto? Y no, Santiago, solo enlaces, solo enlaces. Todos los enlaces. Si se dicen un documental, me envió en YouTube, fue un libro, una enciclopedia, pongan allí el título, ¿cierto? Si son elementos en Internet, pongan el enlace, ¿cierto? Por favor, ingresen al documento, ingresen al Classroom y entréguenlo. Entonces, estaba diciendo.
Si experimentan alguna dificultad, comuníquense por nosotros por medio del correo hsociales-fiboj@unal.edu.co, ¿cierto? Esa es la primera opción. La segunda opción, por el tablón o por los mensajes internos de Classroom. ¿Listo? Allí ustedes van a tener la posibilidad de responder las preguntas que tengan. ¿Listo? Entonces, el correo lo voy a compartir ya por el chat. hsociales.fiboj@unal.edu.co. Si nos escriben al personal, a Nicolás o a mí, puede que nos demoremos en responder, puede que no respondamos porque se pierda entre muchos mensajes. Si nos escriben a ese correo, les podemos responder. Antes de que envíen un correo, lean las indicaciones, ¿listo? No dan como, no, no leí, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? No, lean las indicaciones, ya si con eso no lo entienden, procederemos a hacer las preguntas respectivas, ¿listo? Ahora bien, muchísimas gracias por darme unos minutitos más de su tiempo. Espero que este espacio haya sido un espacio muy chévere para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Voy a proceder a arreglar el problema con el enlace del formulario. Si me regalan 2 minuticos y ya les confirmo si ya pueden responder para que lo puedan refrescar y puedan decir que sí vinieron. ¿Listo? Entonces, 2 minutitos para solucionar el problema del formulario y nos ponemos en acción. 2 minutitos, por favor, un poquitico de paciencia, más de la que ya les he pedido. Perfecto, creo que ya les puede funcionar, entonces les agradezco si pueden refrescar el enlace que les acabo de enviar, Gabriela, el enlace de el formulario de asistencia. Si lo pueden refrescar, estoy segura que ya les que ya pueden Ya ingresar. volví a enviarlo por el chat, lo voy a estar mandando constantemente. Perfecto, entonces el enlace lo están enviando por el chat. Listo, todos esos problemas que han estado experimentando, vamos a intentar solucionarlos a lo largo de las sesiones. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, digan, ay, no, ¿qué va a pasar? Vamos a intentar solucionarlo. Si ustedes no pueden ingresar al Classroom, recuerden, tienen que hacerlo con la cuenta institucional, porque si no, les va a decir que no pueden. Si están intentando ingresar con otra cuenta, va a haber inhabilidad y no se va a poder. ¿Listo? Entonces, creo que con esto ya podemos dar por cerrada esta sesión. De verdad, muchas gracias por su paciencia, por sus comentarios, por la participación constante. Vamos a empezar un camino que va a ser muy bonito de recorrer. Entonces, espero que sea un espacio muy, muy chévere. Si ustedes han experimentado alguna dificultad o tienen alguna pregunta, voy a empezar a solucionarlas, pero si no, y ustedes dicen todo está bien, todo perfecto, todo melo, estamos andando, vamos andando y ya respondieron el formulario de asistencia, ya pueden salir de esta reunión. De verdad, muchísimas gracias. Disfruten el hacer el mapa mental. Tengan en cuenta que es el tema que ustedes quieran. Entonces, aprovechen, ¿no? Y puedan estar pendientes de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Si no tienen algún problema, si ustedes dicen, no, creo que ya todo está bien, llenen el formulario, estoy contenta, estoy feliz, ya pueden salir de la reunión. ¿Listo? Ahora sí, procederemos a resolver los temas que están en el chat, que todos dicen ayuda, o las preguntas que quedaron. ¿Listo? Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que están ya saliendo. Vamos a mirar qué dudas tienen. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, Rafael me cuenta cuál es la duda que tiene. Pues sí, pues entendí casi todo. Se Ujú, basa en disciplina, aprender a utilizar los medios. Solo me queda una cosa cuéntame. en cuanto a, esos son métodos para uno ampliar, para uno utilizar un medio para organizar la información. Pero Ujú. quisiera saber cómo podemos ampliar nuestra capacidad retentiva en cuanto a la información.
Ese puede ser un tema de investigación muy chévere, ¿no? La retentiva. Aquí yo le Ya que pues puedo... Ujú, digamos que cuéntame. para los apuntes y todo eso se necesita cierto grado de retentiva para poder, retentiva y capacidad de saber identificar rápidamente cosas importantes, ya que Ujú. esos, los apuntes son cosas rápidas para organizar altas cantidades de información en poco tiempo y en reducidas cantidades, una herramienta para uno después acordarse y resumir en su cabeza qué fue lo que vio. Pero el detalle está en eso, en saber identificar rápidamente y aumentar su capacidad retentiva. Quisiera Perfecto. saber así cómo hacer eso. Yo le puedo recomendar dos cositas. La primera es que eso es un tema muy chévere de investigación. Su merced puede hacer su mapa mental al respecto. Capacidad Vale, retentiva, ¿cierto? Entonces puede ser muy chévere porque puede empezar a leer más al respecto. Entonces puede investigar a ver qué le pueden ofrecer. Y la segunda, tenga su merced en cuenta que se trata de una habilidad, ¿no? Entonces esto es como montar bicicleta. Por más libros que usted lea, usted no puede empezar a montar ciclo, ¿no? Entonces, ya me leí el libro de la bicicleta, mañana voy al Tour de Francia, alístense. No, esto hay que ejercitarlo, ¿cierto? Entonces, de todo aquello que vaya investigando, todas esas pequeñas acciones, por ejemplo, el hábito de lectura es muy importante, ¿cierto? El hábito de hacer apuntes y empezar a mejorarlo resulta también bastante importante. Entonces, muy recomendado que investigue, ¿cierto? Que le haga esa vale. pregunta a diferentes medios, puede ser a Google, puede ser a YouTube, puede ver muchos documentales y que se dé la oportunidad de ejercitarse, ¿cierto? Entonces, es que es como si usted me dijera, ¿cómo hago para tener, no sé, para ser más fit? Y yo no, tiene que hacer muchas cosas, pero es un tema muy interesante y puede ponerlo dentro de su mapa mental y puede accionarlo en investigación. Entonces, muchas gracias por la pregunta, Rafael. Dale. Otra Listo, cosa que chévere. preguntar acá en el chat, cuando empiezan ¿sabes algo de cuando empiezan los programas, las clases de programación y mate? Más o menos, Perfecto. ¿tienes información de eso? Chévere. A nosotros nos han dicho que tienen que estar muy pendientes del correo porque no hay información precisa, están ajustando muchas cosas, algo así como el Zoom hoy, como tengan paciencia porque ya va a empezar, pero no sabemos cuándo. Entonces, estén muy pendientes del correo porque esa información les va a llegar. ¿Listo? Entonces, del correo institucional. Si no lo tienen Vale, descargado, vale. es momento de hacerlo en el celular para que tengan acceso a él rápidamente. ¿Listo? Listo, dale, muchas gracias. Bien, Rafael, muchas gracias. Ana Sofía también hace rato tiene así la mano toda encalambrada. Entonces, Ana Sofía, la escucho. Ana Sofía. Profe, Ana Sofía escribió su pregunta en el chat. Ah, ok. ¿Cuál es la pregunta? Ok. Eh, ok. Sí, Ana Sofía, puedes hacerle llegar el enlace de Google Classroom. La idea es que este curso es abierto, que lo pueden tomar si lo desean, si tienen una cuenta institucional, ¿no? O sea, si es una persona ajena, si es aparte, nos queda muy difícil asegurarles el acceso a todo. Entonces, si tiene una cuenta institucional, @unal.edu.co, puede ingresar. Entonces, puedes compartirle los enlaces pertinentes y que él acceda. Entonces, ahí muy chévere que hayas hecho esa pregunta. Listo. Julián Camilo, ¿tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Hola, sí, te Profesora. escuchamos. Ujú, Claro que sí, qué pena. Yo tengo una pregunta respecto a las referencias que su merced había nombrado. ujú. Mi pregunta es, ¿yo las debo poner adjuntas en los comentarios del trabajo o dónde las pongo? Es que me perdí en Perfecto. esa parte, qué pena. Listo. En las indicaciones decimos que el PDF que adjunten debería tener dos páginas. Una, donde está el mapa mental, ¿cierto? Es un PDF, entonces allí ponen el mapa mental con el mapa mental de las empanadas. Listo. Y en la Ok. segunda página de ese mismo PDF pones las referencias. Entonces dices, estas son las referencias que utilicé y pones allí los enlaces. Esa es la Ah, listo, indicación. listo. Y es posible que yo, digamos, ponga los enlaces, digamos, a mano alzada, o sea, sin lápiz, con Pues dedicación. igual es un PDF, entonces podrías hacerlo en un Word y luego juntar esos PDFs.
pero si te vas a poner a escribir enlaces todos complejos a manos alzada, pues es tu decisión. Ah, listo, sí, es que yo para la tecnología más bien como por... Gracias, profe, qué pena. Es la oportunidad de explorarla. Ahí puede Sí, tener, también, también. exacto. Entonces, no, es posible, es posible. Listo, 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 muchas gracias. listo, Julián. Bien. Jairo, ¿tienes una pregunta? Sí, señora, ¿se me escucha? Cuéntame. Sí. Eh, bueno, pues mi pregunta estaba relacionada como con la conciencia al medio de comunicación, creo que era, como Ujú. estar conscientes bueno, yo quería saber cómo tener como más concentración, ¿no? Porque a mí me pasa muy seguido de que yo trato de ser consciente de las cosas, pero me distraigo con mucha facilidad. Es eso. Ok, ok. Listo. Aquí funciona mucho el monitoreo de la atención. Entonces te recomiendo que lo mismo que a la respuesta que di hace un rato, me decían, me hacen preguntas como, ¿cómo puedo ser fit? Y es como, hay muchas respuestas, es muy complejo. Pero algo que puedes hacer es poner eso como un tema de tu mapa mental, aumento de la concentración o concentración, y empezar a hacer averiguaciones al respecto, ¿no? Entonces, te recomiendo mucho que mires cositas en YouTube, ¿cierto? De pequeños ejercicios como, no sé, el pomodoro para aumentar la concentración, ¿cierto? Entonces hay muchas pequeñas actividades que puedes llegar a hacer, ¿cierto? Como hacer lectura profunda, em, despegarte un poco del celular, revisar tus hábitos de celular, em, dedicarte un tiempo a estudiar un tema en particular. Tú digas, mira, yo quiero aprender álgebra. Entonces me voy a dedicar todos los días una hora y voy a empezar a ejercitar. Entonces ten muy en cuenta la misma respuesta que le di hace un rato a Roberto. Es un tema muy amplio que el del que puedes encontrar información si investigas. Eso por un lado, ¿no? Entonces, en YouTube, en Google, hay muchas cosas que puedes encontrar. Lo puedes hacer como un tema de tu interés, como aquí en Mapa Mental. Yo sé que las empanadas suenan atractivas, pero la concentración, uff, es un muy buen tema. Entonces, puedes poner la concentración y empezar a investigar al respecto. Y el segundo, ten en cuenta que es como un músculo, ¿no? Entonces, voy a reiterar. Acuérdate que tú puedes decir, yo quiero aprender a montar bicicleta, pero esto hay que ejercitarlo, ¿no? Entonces tú puedes leer muchos libros sobre montar bicicleta, pero eso no significa que mañana seas mejor que Nairo Quintana, ¿cierto? Entonces es de ejercitar, es de, bueno, voy a empezar a poner en práctica los, los pequeños consejos que consigo. Entonces, ¿cómo puedo ser fit? Tienes que comer mejor, ¿cierto? Tienes que dormir mejor, tienes que ir a entrenar. ¿Cómo puedo concentrarme más? Resulta interesante que investigues qué podrías llegar a hacer, ¿cierto? Entonces, adoptar un hábito de lectura, estudiar todos los días a diario una hora dentro de mis posibilidades, ¿cierto? Empezar a monitorear mi concentración, entonces, uy, tengo el celular como muy prendido, estoy muy pegado, entonces lo pongo de lado. Entonces, lo puedes integrar como un tema de investigación dentro de tu mapa mental y te aseguro que vas a encontrar cosas muy chéveres de las que podemos discutir después. ¿Qué te parece, Jairo? Ok, sí, me Listo, sirve. perfecto. Chévere, chévere. Bien, entonces, respecto a las grabaciones de las clases, vamos a intentar dejarlas, pero posteriormente para animar a que vengan a las clases. Vamos a dejarlas en el Classroom. Apenas las tengamos, vamos a avisarles, ¿cierto? Para que ustedes tengan acceso a ellas. Eso responde esa pregunta. Creo que voy a responder dos preguntitas más. No sé si Gabriela por ahí tiene como alguna pregunta seleccionada que haya visto más, está como muy repetido. Y podemos continuar. ¿Listo? John Sebastián, ¿tienes una pregunta? Es más, si me pueden ayudar. Es que estoy intentando meterme en el formulario para la asistencia, Ujú. pero como yo tengo otras cuentas en, en el navegador, no me permite cambiarla y pues siempre me salde con un, entonces no me permite colocar el institucional. Entonces me bloquea Algo que eso. puedes, algo que puedes hacer es ingresar con incógnito, ¿cierto? O modo anónimo a tu correo y luego abrir el enlace del formulario allí en ese incógnito. Voy a probar. Listo. Y si no, le tocó cerrar las otras cuentas. Ah, no No, mentiras, es que pero no sí. sé. Es que la del martes sí pude y en esta no. Por eso estoy acá. Inténtelo en anónimo, inténtelo en anónimo. eh,
y allí posiblemente ya el enlace directamente se conecte con la cuenta. Listo. Aquellas personas que no tengan preguntas pueden salir. Muchísimas gracias. No sé si Gabriela vio algún mensaje directo o algún elemento particular que nos quiera compartir. Gabriela, ¿o todo bien? Todo bien. Listo. Bien, entonces, háganos preguntas por el Classroom. Posiblemente alguien diga, no, sí, yo ya encontré la solución a eso, entonces puede ser chévere. Lean las indicaciones del documento, ingresen siempre con su correo institucional. Si no tienen, si ustedes dicen, uy, experimenté este problema y, uy, qué difícil, ni leyendo indicaciones, ni con el correo institucional, ni metiéndolo el arroz funciona, ahí escriban, ¿listo? Entonces, de verdad, muchas gracias por su asistencia a esta sesión. Em, entonces, ustedes, sí, se pueden retirar si no tienen alguna pregunta urgente. Muchísimas gracias. Alejandro, ¿te desconectaste? ¿Me hablas a mí? Alejandro Vargas, que me ha Sí. escrito mensajes. Listo. Entonces me dices, ¿tienes un inconveniente con mi correo? Ok. ¿Cómo conseguiste este enlace, Alejandro? Pues lo que pasa es que, como te escribí ahí en Ujú, el chat, para entrar a la clase pasada, enviaron el link, entonces pues yo a este curso me había inscrito. ujú. No sé si fue que dije mal mi correo o fue que algo tiene en mi correo que no me están llegando los enlaces. Entonces pues Ok. es como ese inconveniente que tengo. Yo ya estoy en Listo. el Classroom pues porque la sesión pasada me inscribí al Classroom y pues por ahí entré. Listo. ¿Me regalas, porfa, tu correo institucional? Alejandro, ¿lo estás anotando? Ah, listo. Ale Vargas. Ok. Listo. Entonces te comento, posiblemente no te llegó porque puede que haya un problema con los formularios, entonces, pero eso no importa, digamos, si ya estás en el Classroom, ya estás dentro del curso. Por otra parte, creo que este enlace te llegó por el Classroom, entonces creo que no tienes problema porque igual el enlace de Zoom va a ser el mismo a lo largo de todos los jueves. ¿Qué te recomiendo de lo de la clase pasada? Por favor, revisa el programa, ¿cierto? Eso es muy central, allí está como todas las indicaciones. Y si tienes alguna pregunta respecto a los accesos, como, uy, no me deja hacer esto, nos escribes. Pero si ya estás en el Classroom, ya tienes este enlace, ya estás dentro. Entonces no hay ningún problema. Ok, vale, Listo. gracias. Chévere. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, los demás chicos, no sé si tienen alguna pregunta o... Ok, parece que no. Listo, chicos, los voy a retirar a la sala de espera porque necesitamos cerrar esta sesión. Muchísimas gracias por venir y si tienen alguna pregunta nos comentan. ¿Listo? Entonces, estaremos en contacto.